para todos mis hermanos y amigos que nuevamente en este ya segundo día de nuestra campaña Esperanza en medio del caos se han conectado para recibir el poder de la palabra de Dios. Antes de iniciar el tema de esta noche, vamos a orar y pidamos la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Padre Santo, eterno y soberano Dios, damos honra y gloria a tu nombre. Gracias por las bendiciones recibidas de parte de ti en el día de hoy. Pedimos que al abrir tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de los amigos y hermanos que la van a recibir a través de este medio, que pueda obrar un milagro en sus vidas, pueda entender el mensaje y responder a su llamado y estar preparados para tu segunda venida, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, en el tema de ayer estudiamos acerca del mensajero, Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, las características que Dios está buscando en su iglesia para derramar el Espíritu Santo, la lluvia tardía, y así es dar el fuerte pregón. Ahora, en el día de hoy vamos a estudiar acerca del mensaje y nos vamos a concentrar en el versículo 6, Apocalipsis 14, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios que se vio por en medio del cielo a un ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que debe llegar a todo el mundo. Recordemos que en Apocalipsis Dios nos está hablando específicamente para su pueblo y para el mundo en el tiempo del fin. Ese es el propósito del libro, revelar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Por lo tanto, en Apocalipsis 14, este mensaje es el último que se va a predicar en el mundo. Ahora, si estamos en el tiempo del fin y allí dice que se debe predicar el evangelio eterno, quiere decir que en Apocalipsis 13, esos tres poderes están llevando un falso evangelio y están engañando al mundo, y por esa razón están adorando a la bestia, a su imagen, están adorando al dragón, o están recibiendo la marca de la bestia con un falso evangelio que dice que podemos ser cristianos, formar parte de una iglesia, pero no necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Somos salvos por gracia y los mandamientos de Dios quedaron abolidos o quebrantados en la cruz de Cristo. Esas son las falsas teorías que se están levantando en este último tiempo. Por lo tanto, Dios dice en Apocalipsis 14 que lo que se debe predicar es el evangelio y le da el calificativo eterno. Es decir, el evangelio nunca ha cambiado. ¿Por qué es eterno? En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20, la palabra de Dios nos dice allí que el Cordero sin defecto, sin mancha, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que Dios decidiera crear la vida, colocar criaturas en todo el universo, ya había realizado un plan de salvación. Si en algún momento en el futuro una de sus criaturas se rebelaba en contra del gobierno de Dios y entraba entonces el pecado, contaminaba a su universo, así como los seres humanos, entonces ya había un plan en el cual Jesucristo había tomado la decisión de venir a este mundo y morir para rescatar al ser humano pecador y devolverlo a la vida eterna. Es evangelio eterno porque el plan ya estaba desde la eternidad. En otras palabras, en San Juan capítulo 3, versículo 16, ese texto que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es la salvación para toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista en este planeta Tierra. El falso evangelio dice que el ser humano se salvaba antes de Cristo por la ley y después de Cristo por la gracia. Pero no es así como lo presenta la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca del evangelio eterno. ¿Cuáles son los pasos de la salvación para el pueblo antes de Cristo y los pasos de salvación en el Nuevo Testamento después de Cristo? Y nos vamos a dar cuenta que son los mismos. El ser humano siempre ha sido salvo por gracia.
Por esa razón, allí en Génesis capítulo 3, donde tenemos la triste historia de la caída de Adán y Eva, cometieron pecados y quedaron condenados a la muerte eterna, hubo una solución. En el capítulo 3, versículo 21 nos dicen que ellos fueron vestidos con pieles de cordero. La sentencia de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17 es que el día que comieran del árbol, es decir, que cometieran pecados, debían morir, pero no murieron porque 2 corderitos inocentes fueron sacrificados y se tomó su piel para hacerles vestidos y así cubrir la desnudez de su pecado, de su vergüenza. Por lo tanto, esas pieles de cordero o esos corderitos representan a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese fue el evangelio que recibió Adán y Eva. Ese fue el evangelio que recibió Abel en Génesis capítulo 4, versículo 4, que nos dice que llevó los primeros de sus corderos y los sacrificó delante de Jehová. Entonces Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda porque estaba aceptando el evangelio eterno, el plan de salvación, el corderito que en el futuro Cristo Jesús iba a venir e iba a morir por su pecado. La razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque traía los mejores frutos de la tierra, es decir, quería la salvación por sus propias obras humanas, pero esto no es posible. Ningún ser humano se puede salvar por sus propias fuerzas, por sus propias obras. El plan de salvación está en el Cordero sacrificado en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Ese fue el mismo evangelio que recibieron los patriarcas. Ese fue el evangelio que recibió Abraham. Ese fue el mismo evangelio que recibió Moisés y todos los profetas antes de Cristo. Y es el mismo evangelio que recibieron los apóstoles, el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, el evangelio que predicó la iglesia cristiana durante la Edad Media, y es el mismo evangelio que se debe predicar hoy y por toda la eternidad. La salvación está en Cristo. Pero ahora bien, ese evangelio de gracia, de salvación en Cristo, nos lleva a una vida de obediencia. No solamente el perdón de los pecados, sino que es un evangelio que nos da el poder para vencer el pecado. Y eso es lo que significa obediencia a los mandamientos. Esto está ilustrado con la historia del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 2, el versículo 23, nos dice la palabra que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Ellos no tenían poder para liberarse, para salir de esa esclavitud. Tenían una mente esclava, por lo tanto no tenían fuerzas. Y lo único que podían hacer era clamar a Dios. En el versículo 23 nos dice que clamaron a Dios y Dios oyó su clamor. Por lo tanto, los siguientes capítulos, hasta el capítulo 11 de Éxodo, lo que vemos son los actos divinos, la manifestación de Dios para libertar a Israel. Dios no le colocó ninguna condición a los israelitas para libertarlos. No les dijo que guardaran los mandamientos, no les dijo que se portaran bien, que fueran hombres de bien. No, simplemente escuchó su clamor y en respuesta envió las 10 plagas para liberarlos de la esclavitud de Egipto, de sus capataces, del faraón, de los enemigos. Pero allí en el capítulo 12 de Éxodo encontramos la señal de liberación. En el versículo 5 Dios le dice a este pueblo: deben tomar un cordero sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque ese cordero representa a Cristo, que no cometió pecado. Y en el versículo 7 dicen que debían sacrificar el cordero y tomar la sangre y colocarlo en las puertas de sus casas. Esa era la señal de liberación. Si ellos iban a salir libres de la esclavitud de Egipto, se debía a la sangre derramada del cordero que fue inmolado. Representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que, en primer lugar, tiene el pueblo de Israel el encuentro con el Cordero, el encuentro con la sangre de Cristo Jesús, y su amor, su bondad los guía al arrepentimiento, según Romanos capítulo 2, versículo 4. Es el amor de Dios en el corazón del ser humano quien los lleva al arrepentimiento. ¿Cuál es el siguiente paso que experimentó el pueblo de Israel en su plan de liberación, en su plan de salvación? Está en el capítulo 14 de Éxodo.
Allí encontramos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y los enemigos venían detrás del pueblo de Israel y ellos salieron libres del otro lado del mar y el ejército egipcio con el faraón quedaron sepultados en el mar. Según 1 de Corintios capítulo 10 en el versículo 2 nos dicen que los israelitas pasaron por la experiencia del bautismo cuando cruzaron el Mar Rojo. Así que primero es el encuentro con el Cordero y luego entonces pasan por el bautismo como un testimonio público de que han aceptado el plan de salvación, el sacrificio del Cordero que los limpia del pecado, los deja libres de los enemigos. Y en Éxodo capítulo 15 entonces encontramos la razón por la cual ellos cantan el himno de Moisés, un himno de liberación. Han obtenido la victoria sobre la esclavitud. Ahora, como seres libres del otro lado del mar, encontramos en Éxodo capítulo 16 y 17 que Dios les da pan y les da agua. ¿Por qué? Porque aunque son libres, todavía están en el desierto. Aún no han llegado a la tierra prometida, la ciudad de Canaán. Todavía están en el desierto y en el desierto hay muchos peligros. Y tal vez pueden morir en el desierto y no llegar a la tierra prometida. La garantía de que puedan cruzar el desierto y llegar a las tierras de Canaán es el pan, maná del cielo, y el agua de la roca para que se mantuvieran fuertes, vigorosos y pudieran vencer todos los obstáculos que se podían presentar en el desierto. Y una vez que ellos recibieron el pan y el agua, entonces en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 encontramos el pacto de Dios con su pueblo. Allí le da los 10 mandamientos, pero noten, le está dando los mandamientos, la ley de Dios, porque ellos ya son seres libres, porque ya los ha sacado de la esclavitud de Egipto. No se los pidió primero, sino que se los pide después, se los da después. El guardar los mandamientos es una respuesta de la salvación, es una respuesta de la liberación. Somos salvos y libres en Cristo Jesús, pero como fruto de esa salvación, entonces Dios nos pide que debemos obedecer sus mandamientos. Noten lo que dice en Génesis, en Éxodo capítulo 20, el versículo 1 y 2. Allí está el fundamento, la base por la cual Dios le va a dar los 10 mandamientos. Dice: he aquí, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, yo soy tu libertador. Dios nos está diciendo en el día de hoy: yo soy tu salvador. Ahora, si te quieres mantener libres, debes guardar estos mandamientos que yo te mando hoy. Es decir, que si no guardas los mandamientos, entonces van a regresar a la esclavitud. Esos son los pasos de salvación, de liberación que Dios dio al pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel simboliza al pueblo de Israel espiritual, es decir, la iglesia cristiana hasta el tiempo del fin. En 1 de Corintios capítulo 10 nos dice precisamente eso, que la historia de Israel fue escrita para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió ese pueblo. Y los pasos de salvación para nosotros después de Cristo son los mismos pasos para el pueblo de Israel antes de Cristo. Por esa razón, en San Juan, en el capítulo 8, el versículo 34, Jesucristo dice: todo aquel que comete el pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud del pueblo de Israel representa la esclavitud del pecado en toda la humanidad. El faraón representa a Satanás, su ejército representa a los demonios, la esclavitud representa el pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos hemos pecado. Esclavos somos del pecado, pero no podemos hacer nada para quitarnos esa enfermedad del pecado, para ser libres. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios como el leproso. Allí en San Marcos 1, verso 40 al 45 le dice al Señor Jesucristo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Límpiame, por favor, sálvame, oh Dios, como el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Sálvame, Maestro. Y Cristo lo salvó. Eso es lo que nosotros podemos hacer: clamar a Dios por liberación,
por perdón, por salvación. ¿Y quién coloca eso en nosotros? Romanos capítulo 2, versículo 4 dice que el amor de Dios, la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. ¿Y cuál es el siguiente paso? Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, después que tenemos el encuentro con el Cordero Cristo Jesús, que clamamos a Dios, que su bondad, su amor nos guía al arrepentimiento, el siguiente paso en nuestra vida debe ser el bautismo. En el bautismo estamos aceptando el plan de salvación, estamos aceptando el sacrificio de Cristo. En el bautismo aceptamos la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y así comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahora, una vez que nos bautizamos, entonces llegamos a formar parte de su pueblo, de su iglesia aquí en la tierra. Todavía no hemos llegado al cielo. La realidad es que todavía estamos en el desierto de este mundo. Cristo aún no ha venido a buscarnos. Y mientras que Él venga, entonces Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en San Mateo 4, el versículo 4, Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, necesitamos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que nos fortalece para atravesar este mundo de prueba, de maldad, para enfrentar esta última batalla y salir vencedores. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Pero también necesitamos el agua. En San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, Jesucristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y entonces de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. El verso 39 dice que estaba hablando del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyeran en Él. Por lo tanto, necesitamos el agua del Espíritu en nuestra vida todos los días. Ser bautizados con el Espíritu, estudio de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu, nos hará una fuerza invencible para atravesar la última gran crisis en este mundo y poder llegar seguros, con vida, con salvación, a la patria celestial, la Canaán celestial. Ahora, pero luego que recibimos, nos bautizamos, tenemos el encuentro con Dios, estamos en la iglesia, entonces, ¿cuál debe ser el fruto, el resultado en nuestra vida de aceptar ese plan de salvación? En San Juan capítulo 14, el versículo 15, Dios nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El encuentro con Dios, el bautismo, el formar parte de la iglesia, es un encuentro de amor, es un pacto de amor, porque Dios nos ama. Pero el fruto de ese encuentro debe ser la obediencia a sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y solo aquel que está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, en el versículo 16 dice el Señor Jesucristo: entonces yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es dado a toda aquella persona que está dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios. En el versículo 21, Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces nos manifestaremos a Él, haremos morada en Él. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo en el tiempo del fin, son salvos por gracia y entonces obedecen los mandamientos de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, hablando de ese remanente, dice: el dragón que se llenó de ira en contra de la mujer se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios es evangelio eterno. Fueron salvos por gracia de Cristo, pero una gracia que los lleva a obedecer, a vivir una vida de obediencia. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por esa razón, en Apocalipsis 14, el versículo 6, ese mensajero, la iglesia de Dios en el tiempo del fin, el remanente, los lleva a predicar el evangelio eterno,
el evangelio, que es el mismo desde el principio hasta el final, ese evangelio no ha cambiado. Se recibe el perdón de Dios, la sangre de Cristo nos limpia, pero esa gracia nos lleva a obedecer. Romanos capítulo 6 nos menciona. Entonces, ¿vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos el perdón de Dios, cuando nos bautizamos, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, después que nos bautizamos, ¿cómo vamos a seguir quebrantando la ley? No puede ser. El resultado de la salvación, el resultado de la gracia de Cristo es la obediencia a sus mandamientos. Y está hablando de los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Evangelio eterno. Salvos para obedecer, salvos para llevar el carácter de Cristo, salvos para llevar el nombre de Cristo, salvos para recibir el sello de Cristo en el tiempo del fin, que nos prepara para la última gran crisis y esperar a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Esa es la invitación que Dios te hace en este momento, querido amigo, que está escuchando la palabra de Dios, que está recibiendo este mensaje, quiere formar parte de su pueblo, de su iglesia y prepararse para la venida del Señor. Reciba el evangelio eterno, reciba la gracia de Cristo, reciba el perdón de Dios, pero que también te lleva a obedecer sus mandamientos. El evangelio es perdonarte y darte el poder para obedecer. Dios es el que coloca en vosotros el querer, que es el deseo, como el hacer, que es el poder para cumplir su voluntad. Ser cristiano es vivir en armonía con la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Si ese es el deseo de su corazón, yo te invito allí donde estás, que abra su corazón e invita a Cristo Jesús a entrar en tu vida, que le limpie, que le perdone y que le dé la fuerza para vencer. Si te sientes dominado por un pecado que no puedes salir de él, confía en Dios, en su poder. El Espíritu Santo que le va a ayudar a vencer lo va a hacer libre y entonces lo va a llevar a tener una vida de obediencia en Cristo Jesús. Si ese es el deseo de su corazón, ora conmigo en este momento, entregando su vida a Cristo Jesús. Bendito, eterno y soberano Padre, gracias nuevamente por tu palabra que nos habla con toda claridad. Este mensaje del evangelio eterno que se está predicando en este último tiempo. Te pido por estas almas que han recibido su palabra allí en los grupos pequeños, en los hogares, en los templos, en la oficina, donde quiera ellos se encuentran, a través del celular, de la computadora. Oh Padre, haz un milagro en la vida de ellos, que puedan levantarse, que puedan avanzar en tu nombre y entonces recibir el sello, el nombre de Dios escrito en su frente y estar preparados para tu venida. En tus manos le encomendamos, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.